Listo. Bueno, entonces, ayer hicimos todos los ejercicios, muchos ejercicios sobre límites trigonométricos, eh, incluyendo pues el ejercicios que involucraban el límite conocido del seno de x sobre x cuando x tiende a cero. Hicimos ejercicios también del teorema de compresión. No estoy compartiendo, ¿cierto? Y ahora sí. Listo. Eh, bueno, hoy vamos entonces a hablar de un tipo de límite que pues es muy común. Muchas veces nosotros hablamos y decimos, bueno, el límite no existe, porque el límite, cuando se iba acercando a cierto punto, se iba haciendo cada vez más y más y más grande la función. Y ahí pues hasta el momento lo que hemos dicho es que en ese caso el límite no existe, ¿no? Pero podemos hablar también de un límite hacia el infinito, ¿sí? Y hay dos opciones, ¿no? Con el límite para infinito, que se vaya para menos infinito o que se vaya para infinito. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso de acá, que como podemos ver, hay una asíntota. Y ya habíamos visto, intuitivamente veíamos cuando hacíamos las gráficas, que si había una asíntota era que a medida que se acercaba hacia la asíntota, la gráfica se iba para arriba, ¿sí? Tanto por un lado como por el otro. Entonces, cuando esto ocurre, lo que sucede es que el límite cuando x tiende a es infinito. Entonces, pues lo escribimos de esta manera. Entonces, cada vez que encontremos un límite de una función cuando x tiende a es igual a infinito, ¿qué significa? Significa que la función tiene una asíntota en x igual a y que la gráfica se va para arriba, en ambos lados, ojo, porque el límite cuando x tiende a tanto por la izquierda como por la derecha es infinito. También puede pasar lo mismo, pero hacia abajo. Entonces, lo que tenemos aquí es que cuando se acerca, la gráfica se va para abajo. Entonces, lo que decimos es que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a menos infinito, ¿sí? Lo cual quiere decir que la gráfica se va para abajo. Y entonces, cada vez que tengamos una cosa como esta, lo que está diciendo es que la gráfica de esa función tiene una asíntota en el punto x igual a. Bien. Y podemos tener también límites por la izquierda y límites por la derecha. Entonces, igual que como teníamos límite por la izquierda o por la derecha, digamos entre comillas normales, pues también podemos tener al infinito por la izquierda y por la derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso de la gráfica de acá, lo que tenemos es que a medida que se acerca por la izquierda a la gráfica se va para el infinito. Por la derecha no sabemos nada. Entonces, lo que tenemos es algo de este estilo. Límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda, fíjense este negativo aquí, es infinito. A la derecha puede pasar cualquier cosa. Incluso la función podría tocar la asíntota. O no. Entonces podría ser, por ejemplo, algo así. Y aún sería válido esto que está aquí, y aún habría una asíntota. Lo que pasa es que la asíntota correspondería solamente a la parte izquierda. ¿Sí? Lo mismo por la derecha. Si se acerca por la derecha, podríamos decir que f de x es igual a menos infinito. Y a la izquierda puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede incluso tener valor así, por ejemplo. Y puede incluso tener que a la izquierda y a la derecha tengan límites hacia el infinito, pero en direcciones contrarias. Por ejemplo, este ejercicio que está, esta gráfica que está aquí, lo que está diciendo es que el límite cuando x tiende a por la izquierda es infinito. ¿Por qué? Porque esta gráfica se va para arriba, por la izquierda. Y por la derecha, lo que está diciendo es que es
por la derecha es menos infinito porque la gráfica se va para abajo. Igualmente podríamos tener el caso contrario, que tuviéramos una asíntota y por este lado se fuera para abajo y por este lado se fuera para arriba. Entonces aquí lo que tendríamos es justo lo contrario, es decir, que el límite cuando x tiende a por la izquierda, ¿no? Por la izquierda, de f de x, en este caso sería menos infinito, mientras que por la derecha sería el límite, cuando x tiende a por la derecha de f de x sería infinito positivo porque se va para arriba. ¿Sí? Y esto es lo que tiene que ver cuando un límite va hacia el infinito. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ¿los límites al infinito no se puede sacar gráficamente? Eh, pues, ¿cómo así que gráficamente? O sea, si yo tengo pues un límite pues que me dan pues como tal la función, yo puedo sacarlo pues algebraicamente que va al infinito, o sea que el resultado es al infinito o a menos infinito. Algebraicamente sí lo puedes sacar, claro. Ya ahorita lo vamos a ver unas maneras para poder saber si un límite se va al infinito o no. Pero en general, digamos siempre que ya sabemos algunas técnicas para saber si hay una asíntota vertical, ¿no? Entonces, siempre que haya una asíntota vertical quiere decir que va a haber algún límite hacia el infinito, ¿sí? Pues, por ejemplo, en la gráfica de la función f de x igual 1 sobre x, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que esa gráfica, ahí es al revés, ¿no? Este va para acá, borro. Esa gráfica f de x igual 1 sobre x, nosotros sabemos que tiene una asíntota en cero, ¿no? Porque en x igual a 0 hay una asíntota. Y justamente la gráfica de esa función, pues es esto, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que es el caso, este caso de aquí, ¿no? El límite cuando x tiende a por la izquierda es menos infinito. Cuando, en este caso, a viene siendo cero. Entonces lo que tendríamos aquí es que el límite cuando x tiende a cero por la izquierda de f de x es menos infinito y el límite cuando x tiende a cero por la derecha de f de x es igual a infinito. ¿Sí? Siempre que haya una asíntota, tendremos límites hacia el infinito. ¿Sí es claro? Sí, Ahora, si se va para más infinito o para menos infinito, pues no es tampoco tan fácil decirlo de una vez. Habría que estudiar el comportamiento de la función tanto a la derecha como a la izquierda. Si es positivo a la izquierda, pues sabemos que se va para arriba. Si es negativo, pues se va para abajo. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Entonces, justamente planteando aquí lo que estábamos viendo, hay ciertas funciones en las cuales uno sabe cuál es la gráfica. Y sabiendo la gráfica, pues sabremos cuál es el límite, ¿no? Ah, bueno, antes de eso, bueno, si hagamos esto. Entonces, por ejemplo, para n impar, si yo tengo la función f de x igual 1 sobre x menos a la n, y si n es impar, ¿sí? Si n es impar, lo que vamos a tener es que la gráfica va a tener esta forma. ¿Sí? Fíjense que esta es justamente la gráfica de y igual a 1 sobre x menos a, cuando n es igual a 1. Pero siempre va a tener esta forma. Va a tener una asíntota en a, ¿sí? Esta asíntota va a existir. Y el límite por la izquierda va a ser hacia el menos infinito. Este será el límite por la izquierda. Y el límite por la derecha será hacia más infinito. Eso es si n es impar. Entonces, en este caso que está aquí, n es igual a 1, ¿no? Pero bien hubiera podido ser n igual a 3, n igual a 5, cualquier número impar, la gráfica se iba a ver parecida a esta y ahí vamos a tener estos límites que están acá.
¿Qué es importante entender aquí? Que si yo tengo eso, si yo tengo un caso como el que está aquí, ¿qué puedo decir yo de este límite? ¿Qué puedo decir yo del límite general? Que también tiene infinito, ¿no? Ojo que lo que nosotros habíamos visto era que el límite general existía si el límite por Sí, la sí, sí. izquierda era igual al de la derecha. En este caso, ¿Cómo así? el límite por la izquierda es negativo El y el otro límite por positivo. la derecha No. es positivo. Entonces, lo único lo que podemos decir de esto es que realmente no existe. Aquí sí literalmente no existe, porque son distintos. ¿Sí? Los límites por la izquierda y por la derecha tienen que aquí el límite es negativo y aquí el límite es positivo. Si ambos límites fueran hacia el infinito, entonces el límite general sería infinito. O sea, como en la de abajo. En la de abajo sí el límite general existe. Exacto, como en la de abajo. Entonces este es el caso para n par. Un ejemplo, por ejemplo, aquí y igual a 1 sobre x menos a al cuadrado. Tenemos justamente que el límite, cuando x tiende a por la izquierda de f de x, pues si es a por la izquierda, pues se va para arriba, ¿no? Entonces esto es infinito. Y tenemos que el límite cuando x tiende a por la derecha, también es infinito. Entonces, como ambos van hacia infinito, pues el límite general va hacia infinito. ¿Sí? No quiere decir que estos dos sean iguales, ¿no? No es que los dos, no es que el infinito sea igual a infinito, sino como ambos van a infinitos, pues se va para infinito también. ¿Bien? ¿Preguntas sobre esta? Bueno, y obviamente, si aquí hubiéramos puesto un negativo, ¿no? Si fuera y igual 1 sobre menos x menos al cuadrado, pues la gráfica no sería así, sino sería hacia abajo, ¿no? Y entonces el límite sería hacia menos infinito. ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿Puedes repetir lo último que dijo? ¿Esto? ¿Lo de aquí? Ay, ¿lo de acá? Que cuando hacía menos infinito, ¿cuándo? Ah, sí, esto. Lo que dije fue que si aquí tuviéramos, en lugar de y igual 1 sobre x menos al cuadrado, tuviéramos menos 1 sobre x menos al cuadrado, pues eso sería una transformación de reflexión, ¿no? Entonces la gráfica estaría reflejada con respecto al eje x y la gráfica sería algo así, ¿no? Entonces lo que tendríamos ya no es que el límite es infinito, sino que si esto es menos, el límite sería menos infinito. ¿Sí? Listo, bro. Gracias. Profe, y cuando el límite, cuando dan diferentes límites que en uno da, que en el izquierdo da -1, menos infinito y en el otro da infinito, ¿siempre se dice que no existe o se hace algo para buscarlo? No, si en ambos, si se O sea, sabe se hace alguna operación. si se sabe que el de la izquierda es diferente que el de la derecha, ya con eso se puede saber que, ya se puede decir que no existe límite. ¿Sí? No hay que hacer nada más, porque si ya sé que por la izquierda es menos infinito y que por la derecha es más infinito, pues yo ya puedo decir sin ningún problema que el límite general no existe. ¿Sí? ¿Era esa la pregunta? Sí. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos sobre estos límites y vamos a verlos uno por uno. Entonces, revisemos este que está aquí, ¿no? F de x igual a x más 2 dividido en x al cuadrado por x más 4. ¿Listo?
Entonces, nosotros ya sabemos graficar esto, ¿no? Graficamos, ¿no? Pues ya sabemos que tenemos que buscar las asíntotas verticales, y las asíntotas verticales son aquellas en las cuales la parte de abajo es igual a 0, ¿no? Entonces, las asíntotas verticales sería cuando x cuadrado por x más 4 es igual a 0, entonces las soluciones serían x igual a 0 y x igual a menos 4. Entonces ya sé que va a haber asíntotas verticales en x igual a 0 y en x igual a menos 4. Entonces las trazo. Esta sería una asíntota vertical y en menos 4 tendríamos a otra asíntota vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sé que los límites alrededor de estas gráficas van a ser o más infinito o menos infinito, ¿sí? Ya sea a la izquierda o a la derecha. Bien. Y, digamos, y luego hacemos el procedimiento pues, que veníamos haciendo. ¿Cómo saber si se va para arriba o para abajo? ¿Se acuerdan que tomamos valores cercanos por la izquierda, valores cercanos por la derecha? Y analizábamos qué pasaba con la gráfica. Bueno, aquí ya tenemos la gráfica. Sabemos que este es la gráfica de eso. Eso quiere decir que esta función se va por aquí, por este lado, ¿no? Aquí va a tener este comportamiento y aquí va a tener este comportamiento. ¿Listo? De esta gráfica, ¿qué podemos inferir? Bueno, vamos a tener lo siguiente. Bueno, entonces aquí esto es menos 4. Entonces, ¿qué vamos a poder saber? Que el límite, cuando x tiende a menos 4 por la izquierda de f de x, ¿a qué va a ser igual? Si esto de aquí es menos 4. ¿A qué va a ser igual cuando x tiende a menos 4 por la izquierda? Infinito. Infinito. Infinito, miren que se va para arriba. Esto es infinito. Ahora, el límite, cuando x tienda a menos 4 por la derecha, de f de x, ¿a qué va a ser igual? Menos infinito. Menos infinito. Fíjense, exactamente, se va para abajo, ¿no? Esto va a ser, a ver, esto lo dibujé un poquito. Va a ser exactamente menos infinito porque se va para abajo. Aquí en el lado de 0, alrededor de 0, lo que vamos a tener es que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual a, se va para arriba, ¿no? Infinito. Infinito. Igualmente tenemos el mismo resultado por la derecha, infinito. Entonces, como tenemos estos dos resultados de aquí, pues lo que hubiéramos podido simplemente resumirlo, ¿no? No era necesario colocar por la izquierda o por la derecha, sino simplemente componer esto así, pues estamos diciendo la misma información. Estamos dando la misma información. Bien. Aquí en este caso sí es necesario mostrar que el límite por la izquierda es infinito y por la derecha es menos infinito porque justamente son distintos. No hay un límite general. Eso es lo que vemos ahí. ¿Preguntas sobre esto? Bueno. Ahora, el caso de f de x igual logaritmo natural de x. Recordemos cómo es la gráfica de f de x igual logaritmo natural de x. Entonces, ustedes ya se acuerdan del primer parcial, bueno, sí, el primer parcial. ¿Cuál es la gráfica del logaritmo natural de x? ¿Quién me la dice cómo es? Del 0 va ascendiendo. A partir de 0 va
va ascendiendo, pero ¿qué pasa cuando, primero que todo, por dónde tienes que cruzar aquí? ¿Se acuerdan? ¿Por Por dónde uno, corta? Por 1. 0,1. Pasa, 1,0. pasa 1,0. por 1,0. Tiene que pasar por ahí. Y uno sabe que esto va subiendo, ¿no? Así. Pero ¿qué va a pasar qué es lo que pasa? ¿Dónde tiene la asíntota de la gráfica de ahí logaritmo natural de x? en el eje Y. O sea, En en el el cerco. y, exactamente, muy bien. Muy bien. Y esta asíntota es así, ¿no? Esta sería la gráfica de f de x igual logaritmo natural de x, ¿no? No hay logaritmos negativos, ¿no? Entonces, de esta gráfica, ¿qué podemos decir sobre el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x? ¿Qué podemos decir? Que, Menos infinito. Menos infinito. Exacto, es menos infinito, se va para abajo, ¿sí? Entonces, en el caso de f de x igual a logaritmo natural de x, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es menos infinito. Obviamente no tiene sentido hablar de un límite por la izquierda, porque no hay función por este lado. Entonces, ya, de una vez, si no existe la función, pues no importa ni siquiera el límite, porque no va a existir tampoco. Bien. Y finalmente tenemos este otro ejemplo acá, de f de x igual raíz de x, x sobre raíz de x más 2, cuya gráfica, bueno, no es tan, digamos que no la hemos visto exactamente porque esto no es una función racional, ¿no? Esto es otra cosa, no es racional. Pero, de todos modos, como en x igual a menos 2 dividido por 0, pues tenemos esta asíntota que está aquí. Y en ese caso también vamos a tener que existe el límite, bueno, no existe, sino que podemos decir que el límite, cuando x tiende a menos 2 también por la derecha, de f de x es igual a menos infinito. Porque está la gráfica, ¿no? Y hay una asíntota que va hacia abajo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Esto que acabamos de ver son límites que van hacia el infinito. Es decir, estamos hablando de límites hacia el infinito. Es decir, que el límite f de x cuando x tiende a algo es igual a infinito. ¿Sí? Límites que van hacia el infinito. Pero también podemos hablar de límites cuando x tiende hacia el infinito. Es la segunda parte, digamos, de todo esto. Límites en el infinito, porque x podemos hacerlo ir hacia menos infinito o podemos hacer a x ir hacia infinito. ¿Bien? Y entonces, cuando estos límites existen y no son infinitos, entonces lo que aparece es una asíntota horizontal. Entonces, justamente, por ejemplo, en este caso, el límite cuando x tiende a infinito es igual a L. Lo que va a suceder es una asíntota horizontal. ¿Sí? Vamos a hacerlo por aparte porque ahí con ese gráfico no se puede confundir. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra curvita. ¿Y qué significa cuando x tiende a infinito? Cuando x tiende a infinito quiere decir que vamos hacia la derecha, mucho hacia la derecha. Y entonces, por ejemplo, uno puede tener
un comportamiento como esto, donde tenemos una asíntota horizontal aquí en x igual a 3, por ejemplo. Y entonces, cuando tenemos una asíntota horizontal, lo que vamos a tener aquí es límite cuando x tiende a infinito. ¿Por qué infinito? Porque fíjense que el eje, aquí estamos hablando de que x se va todo lo grande que se pueda y la función va a ser igual a 3. ¿Sí? Porque esta gráfica se va acercando a 3 a medida que x se va haciendo cada vez más y más y más y más grande. ¿Sí? Pero de igual manera podemos tener a la izquierda. Y entonces a la izquierda lo que vamos a tener es lo mismo. Tenemos una gráfica, pero entonces ahora es por la izquierda que ocurre la asíntota. Por ejemplo, esto. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Límite. Ahora ya no es cuando x tiende a infinito, sino cuando x tiende a menos infinito. ¿Y por qué hacia menos infinito? Porque x se va para allá. Estamos hablando de que la gráfica se va para la izquierda, hacia menos infinito. De f de x, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos, esto es igual a menos 9. Sí, porque hay una asíntota horizontal. Habrá una asíntota horizontal. En x en y igual a 9. A menos 9, perdón. Podemos tener tanto un límite por la izquierda como un límite, o sea, un límite hacia la izquierda, o sea, hacia menos infinito, y podríamos tener un límite hacia más infinito. ¿Y qué significa que vayamos hacia más infinito? Y es que, por ejemplo, podemos tener algo como esto. Que vamos a tener otra asíntota aquí horizontal, pero hacia más infinito. Entonces lo que vamos a tener es que el límite, cuando x tiende a más infinito, o sea, al infinito, de f de x en este caso, digamos que va a ser igual a 3. ¿Sí lo ven? O bien puede ser que ambos sean iguales, ¿no? Bien puede ser que esto sea también menos 9, pero si es menos 9, entonces lo que tendríamos es una gráfica por aquí. Si esto fuera menos 9 también. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría por favor volver a explicar esa, por favor? Sí. ¿Esta parte está clara? La parte del límite hacia menos infinito. O también esta parte. También, profe, también. Mejor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Y qué quiere decir que tiende a menos infinito? Pues que x se hace muy grande, pero negativo. Y si x se hace muy grande negativo, pues se va para allá. Es cuando x se va para ese lado, ¿no? Muy grande, muy grande, muy hacia acá, muy hacia lo negativo. Y si x, entre más negativo sea x, fx se va a ir acercando a menos 9 por esta gráfica que está aquí, porque hay una asíntota horizontal en menos 9. Entonces esto allá se va y se va acercando, pero nunca va a pasarlo. ¿Sí? ¿Es claro eso? O sea, profe, que lo que está después del igual es la asíntota. En este caso. Lo que está después de igual, sí, gráficamente este menos 9 corresponde a esta asíntota verde. Ah, Exacto. listo. Gráficamente a eso corresponde. Muy diferente al caso anterior, ¿sí? Donde la asíntota correspondía era hacia donde iba la X, ¿sí? Correspondía. Mientras que acá
La asíntota corresponde es al valor al que tiende el límite, al valor hacia el que va el límite. En este caso va hacia -9. Por lo tanto, la asíntota está aquí en -9. Y también podemos tener, cuando x tiende a menos infinito, que se va para allá, pero también cuando x tiende a más infinito, que es cuando x crece y crece y crece por el lado positivo, en este caso igual a 3. ¿Sí? Como también podemos tener otro caso, y es que no haya un límite, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, o hacia uno de los lados. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una gráfica así, bueno, por ejemplo, la del coseno, la del seno, que va así, pues no hay ninguna asíntota, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos ahí, nos preguntaran, en el caso del seno, por ejemplo, el límite cuando x tiende hacia infinito de f de x, ¿qué podríamos decir? -1. Si fuera menos No hay. 1, si fuera -1, querría decir Sí, que en algún momento esto aquí se queda estático y no para. Pero nosotros sabemos que la gráfica siempre es periódica, ¿no? Entonces siempre va a estar haciendo esto, ¿no? Si fuera -1, lo que querría decir es que en algún momento aquí se queda en -1, cerquita, muy cerquita de -1. Y eso no es lo que pasa, sino que esto siempre termina siendo así. Entonces, ¿cuál sería el valor de este límite? Este. pues si siempre continúan, no hay límite. Exacto, la respuesta es no existe. En el caso, por ejemplo, de la función seno, el límite no existe. No existe porque no hay ninguna asíntota, ni a la derecha. Y tampoco hay una asíntota hacia allá, ¿no? Porque hacia acá pues es igual. Pues O hacia sea, acá profe, tampoco. en lo que tenemos que concentrarnos es en las asíntotas, pero verticales. Para este tipo de límites sí, pero no necesariamente es solamente, o sea, al final el límite siempre, si hay un límite de este estilo, siempre va a corresponder a una asíntota. Pero lo que hay que enfocarse realmente es en el comportamiento de la gráfica. ¿Qué pasa cuando x crece mucho? ¿O qué pasa cuando x se vuelve muy negativo? Si se va acercando a un valor todo el tiempo, pues va a haber un límite, pero si no, no va a haber ningún límite. Fíjense que aquí no se está acercando a ningún valor, porque todo va girando alrededor de lo mismo, entonces no hay ningún límite. ¿Sí? Sí, profe, y por ejemplo, o sea, estamos hablando del seno, pero... Ah, ok, no, ya, que estaba confundido. Ok. Eh, y otro caso en el que el límite no es un valor y tampoco hay una asíntota, es por ejemplo la función f de x igual a x cuadrado, es la parábola. ¿Hay asíntotas horizontales? ¿Ah? En X, no. No, Horizontales no hay en X. ¿Aquí? Ajá. No, pero ¿cómo es? Si hubiera una No, porque asíntota ahí, No querría la decir que no podía pasar, no la podía tocar. no, es que las asíntotas no son cosas simplemente que no se puedan tocar. Es que la gráfica se va a ir acercando muchísimo a ese valor y cada vez se va acercando más y más y más y más y más. O sea, si aquí hubiera una asíntota aquí, querría decir que la gráfica sería algo como así. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? Sí, profe, sí. Sí, profe. Entonces, realmente no podemos decir que haya una asíntota en cero. ¿Hay alguna otra asíntota aquí? Vertical, ¿no? ¿Dónde está la vertical? La No, función y vertical igual a no hay, x cuadrado. eso continúa. No hay porque siempre continúa.
¿no? Esto sube para allá. Siempre, no hay nada aquí o sea, si hay una asíntota vertical, querría decir que a partir de cierto punto ya no hay más, la función cuadrática para de crecer. O sea, recordemos que si hubiera una asíntota vertical, por ejemplo por acá, lo que querría decir es que aquí la función ya no sigue. ¿Y qué pasa de este lado? Pues tendría que haber otro pedazo, entonces ya no sería una cuadrática. De hecho, lo que sucede con la ecuación cuadrática, con la parábola, y igual a x cuadrado, es que justamente a medida que x crece, y va a crecer también. Y entonces, ¿qué podemos decir de este límite? No podemos decir exactamente que no existe, aunque no Que estaría sería mal. igual a infinito, ¿no? Exacto, lo que va a pasar es que a medida que x se vuelve cada vez más y más y más grande, el valor de la función también se va volviendo más y más y más grande. ¿Sí? Entonces hablamos de un límite, tanto que x tiende a infinito, como que el mismo límite va hacia el infinito. ¿Sí es claro eso? Y de este lado, cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando x se va haciendo más y más y más negativo, pues justamente la gráfica también se va volviendo más y más y más grande. Entonces, otra vez, infinito. ¿Sí ven eso? Y lo que es interesante es que aquí no hay ninguna asíntota. En ninguno de estos dos lados, ninguno de estos dos límites implica que haya alguna asíntota. ¿Alguna pregunta? Pregunten ahora. Bueno, como que todo claro. Otro ejemplo, por ejemplo, la función y igual a x al cubo. Sabemos que la gráfica de esa función es así. ¿Esa función tiene alguna asíntota? Sí, tiene dos Sí, verticales. dos, exacto. Dos asíntotas verticales, ¿dónde las tiene? Mm, Mentira, profe, eso sigue subiendo. eso sigue, ¿verdad? Eso sigue. Sí, eso sigue Lo subiendo tengo. ahí Sí, eso por el sigue subiendo dibujito. así. Sigue subiendo, fíjense que es así, sigue subiendo. Entonces ahí no hay, de hecho, esta gráfica, esta curva, esta función no tiene asíntotas. Y entonces lo que tenemos es cuando x tiende a más infinito, o sea, infinito, o sea, cuando x se vuelve más y más y más grande, ¿qué va El a límite pasar es con la infinito. Exacto, que se va para el infinito. Y cuando Bien. también va hacia menos infinito, entonces ahora va a menos infinito. Exacto, entonces cuando x va hacia menos infinito, es decir, x se va volviendo más y más y más negativa, la función pues va hacia menos infinito. Es otro ejemplo. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, básicamente el resumen de esto son varias cosas. Que podemos tener diferentes casos. Límite, cuando x tiende a, por ejemplo, a 2 de f de x. Si esto es infinito, ¿esto qué significa? Que hay una asíntota vertical en x igual a 2. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podríamos tener? Límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 2. Si tuviéramos esto de acá, esto implica que hay una asíntota horizontal, ¿sí?, en y igual a 2. Y en este caso, como es hacia infinito, asíntota horizontal
a la derecha, a la derecha, ¿sí? A la derecha. Porque también podríamos tener límite cuando x tiende a menos infinito, de f de x igual a 2, por ejemplo, y tendríamos la asíntota horizontal, pero a la izquierda, ¿no? En el mismo y igual a 2, pero a la izquierda. ¿Sí es claro esto? Estas tres interpretaciones que hemos visto, y aquí no importa si es más o menos, de todos modos va a haber una asíntota vertical en x igual a 2. La única diferencia que va a ser que el límite sea infinito o menos infinito es hacia dónde va la gráfica, ¿va para arriba o para abajo? ¿Sí es claro esto? Y entonces fíjense que nosotros podríamos dibujar una función que fuera como así. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar este aquí como infinito. Una función que cumpliera estas tres cosas que acabé de escribir. La puedo hacer, la puedo dibujar. Una función que haga esas tres cosas podría ser algo como esto. Entonces sé que va a tener una asíntota en x igual a 2. Y va a tener una asíntota tanto a la izquierda como a la derecha en y igual a 2. Y el límite va hacia el infinito en x igual a 2. Entonces podríamos tener fácilmente esta gráfica podría ser la gráfica de esa función. Por ejemplo, fíjense que esta gráfica, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, por esta asíntota vertical, nos está diciendo que el límite, cuando x tiende a 2, de f de x, es infinito. ¿Sí o no? Sí, profe. Aquí, por este lado, como cuando va creciendo x, siempre se va acercando a este y igual a 2, lo que vamos a tener por este lado, el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x, es igual a 2. Y aquí, límite, cuando x tiende a menos 2, perdón, a menos infinito, de f de x, igual a 2. ¿Sí? Pero Sí. bien hubiera podido ser esto distinto. No necesariamente tiene que ser 2. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si esto no fuera exactamente ahí? ¿No? Sino que tuviera la asíntota esa aquí. Es decir, que hubiera una asíntota en 0, básicamente. Entonces lo que tendríamos, la diferencia sería que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, ¿cuánto sería entonces? F de x igual a 0. Esto sería el límite, sería igual a 0. Porque se va acercando aquí. Entonces la asíntota, habría una asíntota horizontal por correspondiente al límite hacia más infinito y había una asíntota horizontal correspondiente a menos infinito también. ¿Sí? Y en cambio, si aquí no hubiera sido esto para aquí arriba, sino que esto hubiera hecho algo así, ya no podríamos decir esto así, sino que tendríamos que decir que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda es infinito. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 2 ahora por la derecha, ¿cuál va a ser? Menos infinito. Menos No infinito. Muy bien, muy bien. ¿Y qué otra cosa hubiera podido pasar? Esto aquí hubiera podido ser así, sin asíntota por acá, y entonces esta curva que hiciera algo así.
Y entonces, ¿cuándo sería el límite cuando x tiende a infinito? ¿Qué sería este valor de acá? Menos infinito. Exactamente, menos infinito. Porque pues, se va para abajo. Y entonces fíjense que hemos visto muchas configuraciones distintas, todas completamente válidas, todas son posibles. ¿Alguna pregunta? Profe, en el último que hizo, no hayas, o sea, que dijo que el límite de f de x cuando x tiende al infinito es menos infinito, Sí. si ahí no hay asíntota, como yo sé. Ah, pues si fuera directamente por una gráfica, pues uno se da cuenta. Si fuera por la función, uno tendría que hallar directamente matemáticamente cuál es el límite, que ahorita lo vamos a hacer pues en ejercicio. Pero por la gráfica, bueno, aquí es claro, aquí pues digo, uno supone que le dibujaron bien la gráfica y aquí pues se nota que no, que el límite va para abajo, ¿sí? Dale, dale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, sigo entonces. Eh, ese es el resumen. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios eh, sobre el límite en el infinito, cuando x tiende a infinito. ¿Cómo resolvemos eh, ejercicios de este estilo? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de menos 6x a la 4 más x al cuadrado más 1 sobre 2x a la 4 menos x. Bien, nos están pidiendo ese límite. Entonces, siempre que tengamos algo así, sobre todo cuando tenemos fracciones, ¿no? Ni siquiera necesitamos que sean racionales, pero por lo menos que sean fracciones. Uno debe pensar en que hay un procedimiento que seguramente algunos en el colegio lo vieron, otros no, no pasa nada. Y es, vamos a dividir arriba y abajo por el máximo exponente de las x. Entonces revisamos cuáles son las x y cuál es el máximo de todos, el máximo exponente de todas las x. En este caso, ¿cuál es el máximo exponente de todas las x? 4. 4. Y entonces cuando tenemos un límite de este estilo, lo que tenemos que hacer es multiplicar arriba y abajo por 1 sobre x a la 4. Y de esa manera estamos, como por así decirlo, dividiendo todo por x a la 4. Y voy a hacerlo aquí despacio, pero después iremos un poco más rápido. Entonces, si multiplico arriba y abajo por esto, lo que voy a tener es límite cuando x tiende a infinito. Este x a la 4 va a estar dividiendo a cada uno de estos miembros. Entonces, lo que vamos a tener es menos 6x a la 4 dividido en x a la 4, más x al cuadrado dividido en x a la 4, más 1 sobre x a la 4. Y abajo lo que vamos a tener es lo mismo. Este x a la 4 va a estar dividiendo a cada uno de estos miembros. 2x a la 4 dividido en x a la 4 menos x dividido en x a la 4. ¿Sí? Y hacemos cancelamos las cosas que tengamos que cancelar. Entonces x a la 4 se me va aquí con x a la 4. Esto aquí, este 2 se me va con 2 aquí. Este me queda igual. Este x a la 4 se va con este x a la 4. Este se me va con este y me queda aquí 3. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el límite cuando x tiende hacia infinito de menos 6 más 1 sobre x al cuadrado
más 1 sobre x a la 4 dividido, y me queda 2 menos 1 sobre x a la 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Y esto de qué nos sirve? Que entonces ya podemos ver cuál es el límite de 1 sobre x al cuadrado. O sea, realmente lo que vamos a ver es que si yo tengo, y esto es una propiedad que vamos a usar, límite cuando x tiene infinito, de 1 sobre x a la algo, a la n, por ejemplo, cualquier cosa aquí, que sea positiva. Incluso puede ser un decimal, en cuyo caso sería como una raíz, ¿no? Este límite siempre es 0. ¿Por qué? Porque esto se va haciendo muy grande. Si x tiene infinito, esto de acá también tiene infinito, ¿no? 1 dividido en infinito me da igual a 0, porque 1 dividido en algo muy grande. Entonces, si uno divide algo en algo muy grande, pues el pedazo es cada vez más y más y más pequeño. Entonces, esto se vuelve 0. Entonces, esto hay que tenerlo claro. ¿Si es claro esto? No, el exponente tiene que ser entero. No, tiene que ser positivo. Ok. Puede ser lo que sea. Pero sí lo ven porque, ¿por qué esto pasa? Porque si x va hacia infinito, x a la n, si n es positivo, también va hacia infinito. ¿Sí? Y básicamente lo que estamos diciendo aquí es 1 sobre infinito. Digamos, coloquialmente hablando. No es que eso sea algo, pero si yo cojo una cosa y la divido en infinitos pedazos, cada pedazo de qué tamaño me va a quedar. O sea, muy ¿Ah? pequeño, demasiado Muy pequeño. pequeño, demasiado pequeño. Y si es infinitamente grande, pues cada pedazo va a medir 0. Por eso este límite es 0. Eh, ahí. Ay, todavía, ya. Listo. Entonces tenemos que podríamos aplicar la propiedad de que yo puedo distribuir los límites. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que me va a quedar este pedacito de acá, miren. Este límite cuando x tiene infinito es 0. Este límite también es 0, ¿sí? Porque es 1 sobre x a la n, 1 sobre x a la n. Este también es 0. Y entonces, ¿qué va a significar? Que el límite, cuando x tiende a infinito, de todo esto va a ser menos 6. Bueno, va a ser, simplemente ya, aquí ya podemos dar la respuesta. Vamos a decir que, bueno, el límite es menos 6 más 0, dividido en 2 menos 0. Es decir, el límite va a ser menos 3. ¿Alguna pregunta? Profe, la propiedad que usted dijo sirve para cualquier número en el numerador. Para cualquier número en el numerador que sea de la forma x a la n. Para cualquier cosa que sea algo sobre 1 sobre x a la n. En el numerador, perdón, sí, ya entendí la pregunta. Sí, efectivamente, sí, muy buena pregunta, menos mal la dijo. Efectivamente, aquí puede ser cualquier cosa. Aquí puede ser cualquier cosa mientras sea un valor constante, mientras no sea una variable, ¿sí? O sea, si son 2, 3, 4, raíz de pi, e a la 25, lo que sea, esto es válido. Si esto de acá, el numerador, fuera una función de x, o sea, si dependiera de x, ya no sería válido. ¿Sí? Listo. Claro, entonces, bueno, aquí de hecho no hay ningún ejemplo. Pero, por ejemplo, si aquí hubiera sido un 2, entonces, aquí sería un 2, pero igual sería 0. No pasaba nada. No cambiaba en nada.
¿Sí? Pero es una buena pregunta. Profe, pero por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de, por ejemplo, 2 sobre x a la 3, entonces es 0. Sí, exacto. Ah, listo. Bueno, ese sería este, menos 3. Ahora este de aquí, 1 menos x al cubo dividido en 3x más 2. Límite, cuando x tiende hacia infinito, de 1 menos x al cubo sobre 3x más 2. Entonces, siempre que tengamos un límite hacia el infinito y algo así como una fracción, la recomendación es divida por el mayor exponente. Entonces, ahora tenemos que ver, de todas las x's que están aquí, ¿cuál es el mayor exponente de la x? El 3. El 3. El 3. 3. Entonces, tengo que multiplicar por 1 sobre x a la 3 sobre 1 sobre x a la 3, que es equivalente a dividir todo por x a la 3. Entonces esto me queda límite cuando x tiene infinito de 1 sobre x a la 3 menos x a la 3 sobre x a la 3 dividido en 3x sobre x a la 3 más 2 sobre x a la 3. Y entonces de nuevo cancelamos lo que se pueda cancelar. Me queda 1 sobre x a la 3 menos 1 sobre, aquí me queda 3 sobre x a la 2 más 2 sobre x a la 3. Y ahora de nuevo, vemos que aquí hay límites que son 0. Este límite es 0, este límite es 0, este límite es 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué queda? Que todo este límite es, por así decirlo, todo este límite que está aquí, me queda algo así como menos 1 sobre 0, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál sería el límite entonces? No existe, ¿no? En este caso, lo que habíamos dicho inicialmente es que cada vez que encontráramos algo de este estilo, pues no existía. Pero en este caso ya sabemos algo, ya no vamos a poder decir que no existe, sino que esto, el límite de esto va a ser justamente, estamos dividiendo un negativo por algo muy cercano a cero. Entonces este límite va a ser exactamente, va a ser menos infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahí, voy a escribirlo aquí, aunque matemáticamente no es exactamente así, pero bueno, nos ayuda a visualizarlo un poco. Lo que vamos a tener es menos 1 sobre 0. Entonces, ¿qué tenemos? Un número negativo dividido en algo muy pequeño. Estos límites que tenemos de este estilo, dependiendo de cuál sea el signo, va a ser infinito o menos infinito. En este caso, menos infinito. ¿Sí lo ven? Entonces, de ahora en adelante, cuando tengamos un límite de este estilo, ya no podemos decir que no existe, sino que tenemos que ver si es infinito o si es menos infinito. En este caso es menos infinito porque justamente tiene este negativo que está acá. ¿Sí? O sea, profe, que si fuera 1 sobre 0, 1 positivo, sería infinito. Sí, de hecho, si esto fuera aquí un más, por ejemplo, pues tendríamos aquí este más, tendríamos aquí este más, ya no tendríamos este negativo, entonces el límite sería infinito. ¿Sí? Listo, profe. Bueno. Y todo es porque
Estos límites en rojo son 0, ¿no? Muy bien. Entonces este límite es menos infinito. Bueno, entonces aquí nos están pidiendo la gráfica de esta función y analizar un poco lo que sucede con los límites. X al cuadrado sobre 1 menos X al cuadrado. No me están pidiendo límites todavía, simplemente nos están mostrando esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo quiero hacer la gráfica de esa función, tengo que ver cuáles son las asíntotas horizontales, las asíntotas verticales. Entonces, esto tiene asíntotas verticales en todos los valores que cumplan En esto. 1. 1 menos X cuadrado igual a 0, pero esto es una diferencia de cuadrados. Yo puedo factorizar igual a 0. Entonces tiene dos valores en que hay una asíntota vertical, en X igual a 1 y en X igual a menos 1. Y las que ustedes siempre tienen cuando tienen esto aquí, ustedes lo que hacen es, bueno, 1 menos X cuadrado igual a 0. Entonces X cuadrado es igual a 1, X igual a 1. Y está mal, está bien, pero no está completo. ¿Por qué? Porque en este caso, como están sacando raíz, tienen que revisar que las raíces tienen dos posibles valores, ¿no? X más 1 o más o menos 1. Y por eso es que la mayoría de veces se les equivocan porque se les olvida que pueden haber dos opciones. Por eso es mejor factorizar, porque así uno puede ver las opciones mejor. Por eso, mi recomendación es mejor factoricen. Entonces tiene dos asíntotas verticales, una en 1 y otra en menos 1. Pero podemos mirar las asíntotas horizontales, ¿no? Las asíntotas horizontales. Y cómo sacábamos las asíntotas horizontales. Veíamos cuál era mirábamos si el exponente, qué pasaba con el exponente de arriba y el exponente de abajo. ¿Sí? En este caso, los dos exponentes, ¿cómo son? Son iguales. Son iguales. Igual, profe. Si son iguales, va a haber una asíntota horizontal en y igual el coeficiente de arriba, 1, sobre el coeficiente de abajo. ¿Cuál es el de abajo? Menos 1. Menos 1. Menos 1, porque 1 por menos 1. Entonces va a haber una asíntota horizontal en y igual menos 1. Entonces quiere decir que va a haber una asíntota horizontal acá. ¿Sí? Y igual menos 1. Y bueno, ya de aquí sería entonces hacer la gráfica, mirar los valores cercanos a menos 1, a 1, y podríamos entender más o menos qué va a pasar con la función. A ver, veamos si por ejemplo, entonces aquí, a ver, positivo, estaba así. Ustedes tendrían que haber mirado qué sucedía por acá. Yo lo hago pues porque me doy cuenta, yo sé que va a pasar eso. ¿Sí? Aquí por este lado va a pasarlo, va a estar justo por este lado aquí. Y va a cruzar con el eje Y en 0, ¿no? Esto va a ser así. ¿Sí? Y va a ser aquí por este lado. Va a estar por aquí abajo. Esa va a ser la gráfica de esa función. Yo lo hago de una vez porque yo ya sé más o menos cómo se comporta, pero ustedes no pueden hacerlo a la loca. Tienen que ir mirando qué sucede cuando se va acercando por la izquierda, por la derecha, y así van pintando la gráfica como hacíamos en la unidad 1, ¿no?
Entonces, esa gráfica nos da mucha información sobre los límites. Primero, ¿cuál es el límite cuando x tiende a infinito de f de x? Menos infinito. O sea, No, perdón. Menos 1. 1, 1. menos 1. Muy bien, menos 1. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x? 1. 1. Menos 1. Menos 1 también. Fíjense que por este lado también es el menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1? Menos infinito. ¿Seguro? El límite general no existe, pero sí por la derecha y por la izquierda. Exacto. El límite general no existe. No existe, pero sí podemos hablar de un límite por la izquierda, en cuyo caso, ¿cuál sería? Infinito. Infinito. Y podemos hablar de un límite por la derecha, que sería este lado, ¿no? Va para abajo, menos infinito. Y también podemos hablar de un límite cuando x tiende a menos 1. Aquí sí podemos hablar de un límite general, que sería ¿cuál? Menos infinito. Menos infinito. De hecho, creo que no es verdad la gráfica. No es verdad la gráfica. Esta gráfica no va para abajo. No va para abajo. La gráfica realmente es así. Lo cual quiere decir que el límite general aquí tampoco existe, sino que tenemos que ver por la izquierda, también menos infinito, y por la derecha, de f de x, me va a dar infinito. Y ahí hemos hecho todos digamos, como los cálculos que necesitábamos hacer. ¿Sí? ¿Preguntas sobre lo que, sobre todo, me interesa es que entiendan, pues, que estamos realmente reutilizando cosas que aprendimos en la unidad anterior. Por eso les digo que todo aquí está relacionado. Y esto son los nuevos resultados que ya hemos aprendido a partir del día de hoy. Podemos decir toda esta información a partir de esta gráfica. ¿Sí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, y este límite de una raíz cuadrada. Ahí. Me da pereza copiarlo. Límite de esa raíz cuadrada. Está un poco borrosa, pero bueno. Entonces, tenemos el límite, cuando x tiende a infinito, de la raíz cuadrada de 2x cubo menos 5x cuadrado más 4x menos 6 sobre 6x cubo más 2x. Entonces, cada vez que tengamos una cosa de este estilo, independiente de que haya raíces o no, pues podemos hacer el mismo procedimiento. Como la raíz está afectando a todo, entonces adentro de la raíz podemos hacer lo mismo que estamos haciendo antes, multiplicando arriba y abajo, o bueno, dividiendo arriba y abajo por el máximo exponente. ¿Cuál es el máximo exponente de todas las x? El 3. El 3. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Dentro de la raíz, multiplicamos arriba y abajo.
tengo esta fracción que está dentro de la raíz, pues multiplicamos arriba y abajo por 1 sobre x a la 3. ¿Y por qué puedo hacer eso? Pues porque esta raíz, simplemente puedo decir que ese límite que está allá arriba va a ser igual a la raíz de todo este límite. ¿Sí? Entonces no me tengo que preocupar por la raíz, sino que al final le tengo que sacar la raíz. Entonces, por el momento, no nos preocupemos por la raíz, porque la raíz está aplicada a todo. Simplemente hagamos este límite y lo que nos dé, pues le sacamos la raíz. ¿Sí? ¿Sí entendieron esto que acabo de decirles? Y es parte de entender las propiedades de los límites. Por eso es que es tan importante. Por eso por eso comenzamos por ahí. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro o no es claro? Supongo que sí. Sí, sí. Entonces, esto que nos queda ya, este es el mismo procedimiento que hacemos siempre. 2x a la 3 sobre x a la 3, menos 5x al cuadrado sobre x a la 3, más 4x sobre x a la 3, menos 6 sobre x a la 3, dividido en 6x a la 3 sobre x a la 3, más 2x sobre x a la 3. Hacemos las divisiones, cancelamos, etcétera. Lo que nos queda es 2 menos 5 sobre x más 4 sobre x cuadrado menos 6 sobre x a la 3 sobre 6 más 2 sobre x al cuadrado. Y entonces ahí aplicamos el límite, que hay un montón de límites aquí que me dan 0. Este me da 0, este y este. Por lo tanto, el resultado de este límite que está aquí, ¿sí?, es 2/6, es decir, 1/3. Pero este es el límite de todo lo demás. Entonces el límite con la raíz va a ser raíz de 1/3. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Pues tenemos aquí más límites, más límites. Bueno, ahora hagamos este. Este que está aquí. ¿Qué hice? Entonces, determine si la gráfica tiene asíntotas horizontales. Profe, y no hemos analizado un caso donde la asíntota tenga una pendiente, donde sea diagonal. Fíjense que Sí. si tiene asíntota oblicua, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la asíntota oblicua, los límites quiere decir que el límite, mire, es una buena pregunta. Digamos que yo tengo una gráfica y que me apareció una asíntota oblicua, ¿no? ¿Sí? Entonces, usualmente las asíntotas oblicuas son para los extremos. Entonces, bueno, digamos que aquí, digamos este típico ejemplo que uno más o menos tenía siempre, que ocurría una gráfica de esta manera. ¿Sí? Este ejemplo que está aquí. La asíntota oblicua no tiene nada que ver con esos límites que están pasando ahí. Aquí, porque ¿qué va a pasar con el límite cuando x tiende a infinito? Por ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que va a ser ese límite? Más infinito. Va a ser infinito. Esto se va para arriba. No nos importa que vaya por una asíntota o no. Es decir, en este caso se va para allá y va siguiendo esta asíntota, pero puede que no lo siga, como por ejemplo en estos otros ejemplos que hicimos acá.
Y, por ejemplo, acá no hay ninguna asíntota aquí. Solo que en el caso de la asíntota oblicua, pues ya sabemos pues, que va siguiendo este comportamiento, pero puede que no lo haga. Por ejemplo, en el caso de x al cuadrado, la gráfica de x al cuadrado es así. Y no sigue ninguna asíntota. Y el límite es infinito. Acá cuando sigue esta asíntota, pues el límite será infinito también, pero la asíntota no está haciendo nada respecto al límite. ¿Sí me entienden? Y aquí por este lado, pues, ¿qué va a pasar con este límite? ¿Qué va a pasar con este límite? Igual a infinito. ¿Este? A menos infinito. A menos A infinito. menos infinito. A menos infinito. Claro, porque fíjense que esto va para acá abajo, ¿no? Esto va bajando, se vuelve muy pequeño, muy negativo. Y en particular también, por el ejemplo que acabé de hacer, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x a que es igual. Infinito. Por la derecha. Por la derecha, sí. Infinito. Y aquí por la izquierda, por este lado por la izquierda, el límite. A menos infinito. Pero por la izquierda va a ser menos infinito también. Listo, entonces ahí para que lo tengan. Ese es el caso, pues, el caso de las asíntotas oblicuas, que básicamente las asíntotas oblicuas no influyen en el límite. No es como en el... Si yo tengo un límite que tiende al infinito y el valor es constante, pues aparece una asíntota horizontal. Pero con las asíntotas oblicuas no tiene nada que ver con los límites. Es más con otras cosas. Entonces, por ejemplo, determine si la gráfica tiene asíntotas horizontales. Determine si la gráfica tiene asíntotas horizontales. Entonces, lo que tengo que determinar es ver qué pasa el límite cuando x tiende hacia infinito, por ejemplo. Si esto, si esto, si esto existe, es decir, si esto es, qué sé yo, 3, por ejemplo, ¿qué significa? Que hay una asíntota entre... No, mentira. ¿Qué significa que el límite cuando x tiende a infinito sea igual a 3? Que la asíntota horizontal es 3. Exacto. Esto significaría que tiene una asíntota horizontal. Igualmente, si tuviera menos infinito igual a 8, pues lo mismo también. En otras palabras, si yo quiero saber cuáles son las asíntotas horizontales, tengo que ver qué pasa en los límites cuando x tiende a infinito. Obviamente, nosotros sabemos si tenemos funciones racionales. En funciones racionales sabemos cómo hallar las asíntotas horizontales. Pero esta función que está aquí no es una función racional. Por lo tanto, no podemos aplicar lo mismo que siempre hacíamos, que si el exponente de acá y el de acá, si eso no tiene nada que ver. Entonces tengo que hallar los límites. El límite cuando x tiene infinito, por ejemplo. Para hallar ese límite cuando x tiene infinito de esto, pues tengo que hacer la jugada de multiplicar arriba y abajo por algo. ¿Sí? Multiplicar arriba y abajo por algo. ¿Y cómo sería ese multiplicar arriba y abajo? Ahora tengo que ver cuál es el mayor exponente de las x. ¿Cuál es el mayor exponente de las x? 2x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Cuál es el problema aquí? Que no es tan directo, porque si bien el mayor exponente está x al cuadrado, está dentro de una raíz, mientras que el de aquí no. Entonces, si está dentro de una raíz,
realmente, ¿cuál es el mayor exponente? X. 1. 1, claro, 1, porque a pesar de que esto esté 2, como está dentro de una raíz es como si fuera 1, como si fuera 1. No quiere decir que yo puedo sacar esto y decir que esto es x a la 1, ¿no? Pero como está dentro de una raíz es como si estuviéramos de alguna u otra manera hablando de un x a la 1. Entonces realmente el mayor exponente aquí es 1. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cuando yo multiplico esta raíz cuadrada por 1 sobre x, yo puedo meter esto acá como x al cuadrado. O sea, esta multiplicación que hice aquí, me va a dar 5x sobre x dividido. Esto pedazo de aquí es lo mismo que raíz de x al cuadrado más 4. Este 1 sobre x puede entrar a la raíz como 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí ven eso que acabé de hacer? Esto es conocimiento de álgebra. Esto no es conocimiento de cálculo 2, lo que acabé de decir. ¿Pero sí lo ven? ¿Puedes repetir, profe? Yo tengo esto, raíz de x al cuadrado más 4. Lo multiplico por 1 sobre x. Y yo quiero que esto entre a la raíz. Entonces yo lo que tengo que hacer es meterlo como 1 sobre x al cuadrado. Porque como esto es un producto, yo puedo sacarle la raíz a esto y me queda exactamente esto. ¿Sí lo ven? Ok, listo. Todos los demás, ¿bien? Todos los que nunca hablan, espero que los que nunca hablan sea porque entienden todo. No me molesta que nunca hablen, pero espero que estén aprendiendo. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos es esto que está aquí y ahora ya, bueno, aquí esto queda límite cuando x tiene infinito, no se me olvidó ponerlo. Entonces, ¿qué me queda? Límite cuando x tiene infinito. Ahora ya podemos simplificar algunas cosas. 5x sobre x me da 5, ¿no? Y aquí raíz de, y aquí podemos distribuir ahora sí el x al cuadrado. Entonces x al cuadrado sobre x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado, ¿sí? Vuelvo a simplificar cosas. 5 sobre raíz de 1 más 4x al cuadrado. Y ya tenemos aquí una partecita, esta partecita que el límite es 0. Por lo tanto, el límite de esto me queda 5 sobre raíz de 1, es decir, 5. ¿Preguntas? Entonces, a la pregunta original, determine si la gráfica tiene asíntotas horizontales. La respuesta es sí tiene por lo menos una asíntota horizontal hacia infinito en 5. Es decir, la gráfica de esta, no tengo ni idea de qué pase por el otro lado, pero por lo menos por este lado, eventualmente tiene una asíntota aquí en 5. ¿Por qué? Porque cuando x tiene infinito, la función me va para, el límite es 5. Entonces tenemos una asíntota hacia la derecha, que es en 5. ¿Y qué pasará hacia la izquierda? Pues para saber la asíntota a la izquierda, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué creen que tendría que hacer? ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? Ya hemos visto que como el límite cuando x tiende a infinito es igual a 5, entonces quiere decir que tiene una asíntota hacia la derecha
una asíntota horizontal en 5, en y igual a 5, ¿cómo podemos saber si tiene una asíntota horizontal hacia la izquierda? Cuando x tiende a menos infinito. Exacto. Entonces, ahora lo que tenemos que hallar es hacer este mismo procedimiento. Ahí. Sí, este mismo procedimiento que tenemos aquí. Todo esto mismo, pero hacerlo con menos infinito. Y aquí viene un truco. Esto es un truco. Siempre que me manden hacia más infinito, pues mantenemos el procedimiento que hemos venido manteniendo, multiplicamos arriba y abajo por el mayor, dividimos arriba y abajo por el mayor exponente de las x, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos el menos infinito, mi recomendación es cámbienlo a más infinito para que no se confundan. ¿Y cómo lo cambiamos? Hacemos un cambio de variable y decimos límite. Ya no cuando x tiende a infinito, sino que hacemos un cambio de variable y decimos y igual a menos x. ¿Sí? Si y es igual a menos x, y si x tiende a menos infinito, ¿hacia dónde tiende y? A 0. No. Menos X tiende a menos infinito. Y ahora y es igual a menos x. ¿Hacia dónde tiende y? a infinito. Infinito, menos, Hacia menos. infinito, porque si x se vuelve muy negativo, al multiplicar por el menos, el y se vuelve muy positivo. Entonces, por eso y tiende a infinito. Y entonces aquí hacemos los cambios de variables. 5 por x, pero si x es menos x, pues por menos y, ¿no? Dividido en raíz de menos y al cuadrado más 4. ¿Sí? Y lo escribimos de una mejor manera para que nos quede más limpio. Me queda aquí menos 5y sobre raíz de menos y al cuadrado, pues sigue siendo y al cuadrado más 4. ¿Sí ven? Si es claro lo que acabé de hacer, hice un cambio de variable. Y ahora me queda con y tendiendo hacia infinito, que ya lo sabemos hacer. No tenemos ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, entonces me queda límite cuando y tiende a infinito de menos 5y. Bueno, de menos 5y sobre raíz de y al cuadrado más 4, pero yo puedo justamente este menos. Esto es lo mismo que decir menos el límite de todo esto, ¿no? ¿Y por qué lo hago así? Pues porque yo ya sé cuál es este límite. ¿Cuánto es este límite? 5. Este es 5, exactamente, porque es el mismo que hicimos al principio. Entonces, si esto es 5, el límite de menos esto, pues va a ser menos 5. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro esto? Profe, no sé, no entiendo, porque y es igual a menos x cuando hacemos el cambio de variable. No es que y sea igual a menos x. Hicimos un cambio de variable. ¿Para qué hacemos este cambio de variable? Para que ya x no tienda a menos infinito, ya no tengamos algo que tiende hacia menos infinito, sino que tengamos algo que tiende hacia infinito, que ya sabemos hacerlo. Podemos hacer el mismo procedimiento que hemos hecho antes, ¿no? Porque sabemos cómo trabajarlo cuando tiende a infinito. ¿Sí? Sí, profe, listo. Porque si empezáramos, si tuviéramos esto aquí con menos infinito y hiciéramos el mismo procedimiento que hacemos antes, va a haber ciertas cosas que van a ser difíciles de controlar, porque, por ejemplo, menos infinito, si algo, por ejemplo, y les digo por qué tenemos que hacer ese cambio de la variable, porque hay cosas raras que pasan cuando x tiende a menos infinito. Por ejemplo,
Si x tiende a menos infinito, de 1 sobre x al cuadrado, ¿esto qué creen que va a pasar? Cero. Esto va a ser O sea, 0. bueno, Esto va a ser 0, es verdad. Va a ser 0. Pero, aquí está bien, 0. Pero ¿qué pasa si x tiende hacia menos infinito de 1 sobre x al cubo? ¿Qué va a pasar aquí? También sería 0, ¿no? También sería 0, es verdad. Pero cuando estamos hablando de raíces, empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo hago esto? Que raíz de 3 no existe. No, De no, X. no. El problema no es que raíz de 3 no exista, pero no tiene nada que ver el 3 ahí. ¿Cuál creen que es el problema si yo hago esto? X teniendo el negativo. El negativo es el problema. ¿Sí? Entonces empiezan a haber líos, empiezan a haber problemitas. Entonces mejor, para evitarnos ese lío, pasemos todo a positivos, pasemos hacia más infinito y nos ahorramos ese problema. ¿Listo? Es mejor. Y así nos quitamos el problema de qué pasa si la raíz es negativa, etcétera, etcétera. Entonces ya, tenemos esto que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea menos 5? Que la asíntota está en menos 5. La asíntota está en menos 5. Entonces, eso quiere decir que la gráfica de esto que está aquí. No estoy siendo muy perfeccionista, pero podríamos decir que podría ser algo así, ¿no? Por una asíntota a la izquierda en menos 5. Esta gráfica que está aquí tiene la propiedad de que si x tiende a menos infinito, el límite es menos 5, y si x tiende a más infinito, el límite es 5. Esa gráfica, eso es lo que nos está mostrando. Bien. Obviamente la gráfica no está bien hecha, ¿no? Esto claramente no tiene una gráfica así, pero por lo menos esa es la idea. Bien, y para terminar, este último. Porque este es un límite que no es tan trivial porque es cuando x tiene infinito de x cuadrado menos esto, y entonces aquí lo que va a pasar es que necesitamos racionalizar porque si reemplazáramos, imaginemos que reemplazamos este límite, ¿no? Reemplazamos infinito al cuadrado menos raíz de infinito a la 4 más 7 infinito al cuadrado más 1, por ejemplo, ¿no? No es que se pueda hacer, simplemente estoy una ilustración. ¿Cuánto creen que es la raíz de esto de acá? ¿Cuánto creen que es este límite? Si yo tengo infinito al cuadrado 4 más 7 infinito al cuadrado más 1 y le saco raíz, ¿eso qué creen que da? ¿Un número grande o un número Sería 0, pequeño? porque ¿Un número grande o un número pequeño? infinito creo. Es un infinito. Esto de aquí, por eso digo, un esto número no muy es que grande. sea, no estoy diciendo que esto sea igual, esto es más bien como algo así. Entonces esto me da un número muy grande, infinito. No hay un infinito a la 4, eso no existe, ¿no? Infinito a la 4 sigue siendo infinito. Y el infinito al cuadrado, ¿qué viene siendo? Pues también infinito, ¿no? Y luego decimos, bueno, infinito menos infinito. ¿Cero? 0. Pero si no se conocen cuáles son los infinitos. Pero entonces, claro, aquí También es infinito. ahí es donde viene el problema.
que si bien todo termina siendo infinito, pero hay infinitos que pueden ser más grandes, en el sentido de que puede que x al cuadrado sea mucho más grande que esto, y entonces no es cierto que sea cero, ¿no? Por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de x a la 4 al cuadrado menos x. Si reemplazáramos, ¿qué sería infinito al cuadrado menos infinito? Entonces, infinito al cuadrado es infinito, menos infinito, cero. Entonces, ¿y el límite de esto es cero? No, esto es una parábola. El límite de esto es infinito. Entonces, todo esto es como para decirles que no pueden simplemente poner que todo esto es infinito porque claramente va a haber problemas. Entonces, tienen que asegurarse de que lo sea. Sobre todo cuando hay una resta por ahí y una raíz por ahí. Hay que tener cuidado. Y la solución de este tipo de ejercicios es racionalizando otra vez, multiplicando por el conjugado. Entonces, multiplicamos por el conjugado de esto que está aquí. ¿El conjugado cuál es? Lo mismo que hacíamos antes. X al cuadrado más raíz de x a la 4 más 7x cuadrado más 1 dividido en x al cuadrado más raíz de 7x. Lo misma cosa. Más 1. Y entonces, ¿qué nos queda? El límite cuando x tiende hacia infinito de, al multiplicar por el conjugado, me queda el cuadrado del primero, es decir, x a la 4, menos el cuadrado del segundo. Pero el cuadrado del segundo, como tenía raíz cuadrada, le sacamos el cuadrado, pues desaparece la raíz cuadrada. Ojo con el paréntesis, que es importante. Divido en esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Me siguen? Y ahora va a haber cosas que se me van a poder cancelar, porque este x al cuadrado, x a la 4, menos este x a la 4 se van. Entonces me queda simplemente menos 7x al cuadrado menos 1. Me queda menos 1 porque este menos está aquí. Dividido en x al cuadrado más raíz de x a la 4 más 7x al cuadrado más 1. ¿Me siguen? Sí. Sí. Y fíjense que ya lo tenemos de una manera fraccionaria, como una fracción, entonces ya podemos hacer lo que siempre hacemos. Dividimos arriba y abajo por el máximo exponente. ¿Cuál es el máximo exponente? 2. ¿Por qué no es 4? Porque el 4 solo Porque está está abajo. dentro de raíz. Porque está dentro de la Y es raíz. la raíz y sería 2. Porque está dentro de la raíz. Entonces realmente uno tiene toda la razón. El máximo exponente es 4. ¿Sí? Y ahora si distribuimos ese x al cuadrado, nos queda menos 7x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado dividido en x al cuadrado sobre x al cuadrado más raíz de, y este x al cuadrado va a dividir todo esto, solamente que para que entre dentro de la raíz va a ser x a la 4, ¿no? Pues aquí me queda x a la 4 sobre x a la 4 más 7x al cuadrado sobre x a la 4 más 1 sobre x a la 4. ¿Me siguen? O sea, profe, se coloca x a la 4 para que se mantenga como x a la 2 al momento de sacar la raíz. Claro, para mantener la igualdad, para mantener Listo, listo. la ecuación matemática se tiene que meter como x a la 4. Cancelamos lo que haya que cancelar. ¿Sí?
este con este con este con este 2. Se me va a poner aquí, me queda 2. ¿Sí? Nos queda menos 7, menos 1 sobre x al cuadrado, dividido en 1 más raíz de 1 más 7 sobre x al cuadrado más 1 sobre x a la 4. Y aquí ya tengo pedazos que son 0. Esto es 0, ¿no? Esto es 0, en límite, ¿no? En límite. Y esto es 0 también, en límite al infinito. Entonces el resultado de esto es menos 7 dividido en 1 más raíz de 1, es decir, dividido en 2. Este límite es menos 7 medios. Fíjense que no es 0, como habíamos visto inicialmente. ¿Preguntas? Bueno, con eso hemos terminado, digamos así, todo el tema de límites. Y aquí vamos a empezar a hacer algunos ejercicios del taller. La próxima semana haremos bastantes ejercicios del taller, ¿sí? Como preparación para el examen. Mañana vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer los ejercicios que quedaron pendientes acá. Estos ejercicios. Muy bien. Entonces usted dijo que iba a hacer un quiz la siguiente semana. Sí.